¿Alguna otra pregunta? Comentario adicional. Este año, temas de ley universitaria, para titularse, les piden un certificado de idioma inglés, nivel intermedio B1, me parece, o B2. Uno de los dos intermedios en inglés. Asumo que muchos de ustedes han estudiado inglés, pero tienen que tener un certificado que sea válido. ¿Y qué es válido? Es que sea de una institución reconocida por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, el CEI Internacional, el UPP de Idiomas, puede ser también el convenio con alguna embajada, como el Federal Norteamericano o el británico. O que tengan un certificado de reconocimiento internacional, como TOEFL, Cambridge. Con eso presentan su constancia y pueden titularse. Pero la universidad, además, ha puesto un requisito. Para poder matricularse en el inglés técnico, ustedes llevan creo cuarto, el quinto. Para matricularse en inglés técnico, tienen que tener ya esa constancia. O sea, el que no tiene esa constancia va a llevar de cargo el inglés hasta el próximo año, hasta que tenga esa constancia. Así que el consejo tienen este año para regularizar ese papel, y el próximo año, cuando les corresponda matricularse en el inglés, en el inglés técnico, practicando todo el cuerpo tampoco. Entonces, les estoy contando como para que digan yo no sabía qué pasó. Hay un grupo de alumnos que trajo un certificado del instituto, algo de Locumba. Cuando verificamos, ese instituto estaba creado para enseñar agropecuarias. Su oficina estaba en Locumba y habían estudiado inglés entre diciembre y abril de este año pasado. Cuando revisamos, el instituto no tenía dirección fiscal, no tenía página web que habían estudiado online los chicos, no tenía correo electrónico institucional. Cuando hicimos la consulta, porque hay que verificar los diplomas, cuando hizo la consulta, el Ministerio de Educación dijo que no estaba autorizado para enseñar inglés. Como 20 diplomas se rompieron. Así que, ¿quieres algo trucho? Viendo de que no se arriesga. El B1 o B2, lo que tú esos dos. No, si tienen avanzado, ya pues mejor. O sea, lo mínimo que les piden es el intermedio más bajo, porque hay dos intermedios. Esta calificación que hace la Comunidad Europea en el idioma inglés. Hay un inglés B1 y un inglés B2. Ya les piden el más bajo de esos dos. O sea, ni siquiera está dando el otro mundo. Con el inglés derecho en el cole pueden dar su examen en un instituto y lo van a calificar de esa forma. A los que hemos estudiado en colegio nacional, ni siquiera vamos a venir con un privado no tiene. Muy bien. Habiendo concluido con estas pistolitas de información elemental, empezaremos con esta serie. De hecho, cuando Dios se complicó de la histología y dijo, vamos a darle a los humanos algo para que la cosa sea entretenida en su quehacer médico, pero nuestra receta, y yo lo dije el siglo pasado, estaba formada por solo 4 tejidos básicos. Y dijimos, el ser humano solo tiene 4 ingredientes para ser un ser humano, ¿no? Y parece que fueran más ingredientes, pero son solo 4. ¿Qué son cuáles? Tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, ya evolucionamos a muscular y finalmente el tejido nervioso. O sea, todo lo que vamos a ver ahora es un ordenamiento especial de partes de cada uno de esos tejidos para constituir el siguiente nivel de organización histológico de la materia viva, que es el nivel sistémico. Ordenemos. Ustedes saben que la materia viva se organiza en 2 grandes grupos, uno del estudio. Un nivel que se llama nivel, ¿cómo se llama? Inorgánico, y un nivel superior o biológico. Nivel químico y nivel biológico. El nivel químico tiene varios eslabones. Lo más básico de la materia viva es los elementos. ¿Y qué son los elementos del nivel químico? Son todas aquellas sustancias que forman parte de la tabla periódica de los elementos, pero que además forman parte del ser humano. Por ejemplo, el nivel químico más bajo, ¿cuál sería? El ser humano. Lo que han estudiado el siglo pasado, seguramente. El sodio sería un elemento, otro, calcio, el yodo, el carbono, o sea, todo aquello que yo arranco un caso a ustedes y lo analizo químicamente y encuentro un elemento de la tabla periódica, eso es el nivel químico. Luego vienen los compuestos simples, que es cuando un elemento se junta con otro en forma algo muy básico. Por ejemplo, agua, el O2, el oxígeno molecular, ¿no es cierto?
El CO, el CO2, el bicarbonato, todos esos son compuestos simples que forman parte de la materia viva. Estamos en el segundo escalón del nivel químico. Tercer escalón. Ahí nos complicamos un poquito. El tercer escalón es lo que han hecho en el curso de biología. Macromoléculas o biomoléculas, en realidad, biomoléculas. Por ejemplo, un glúcido, un carbohidrato, un glúcido, es lo mismo, un glúcido, un lípido, una proteína, un ácido nucleico, quizás una vitamina, ¿no? Que son moléculas más grandes. Ya son, casi todas son moléculas de la química orgánica y que forman parte ya de una manera más sólida de los organismos vivos. Luego viene el último nivel químico, ¿cuál es? Estamos recordando eso que lo visto en el colegio. Complejos supramoleculares. Complejos supramoleculares o asociaciones macromoleculares complejas, ¿no? El ejemplo típico, ¿cuál es? Que no es vida, pero es nivel químico todavía, pero es el último. ¿Cuál? Membrana celular es el ejemplo típico. La membrana celular es una asociación macromolecular compleja. ¿No es cierto? Ahí tenemos, ¿qué tenemos en la membrana? Lípidos, de tipo fosfolípido, y tenemos proteínas, ¿no? Periféricas o estructurales. También tenemos en algunos casos carbohidratos formando núcleos vocales. O sea, tenemos 3 biomoléculas formando membrana y la membrana no es vida todavía. Podemos hablar incluso de macromolécula, asociación macromolecular compleja cuando vemos el ADN núcleo, que está asociado a proteínas que son las histonas, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, un RNA que está leyéndose, también eso podría ser una asociación macromolecular compleja. Y ahí acaba el nivel químico, ¿no? Ahí acabó el nivel químico. Y aparece el nivel biológico, que es el segundo nivel de organización de la materia viva. El nivel biológico tiene su primer representante. ¿Cuál es? La célula. La célula es el primer eslabón del nivel biológico. Como lo hemos visto en citología o biología celular, ahí se estudia la célula. ¿Qué características tiene una célula? A ver, hablemos de sus propiedades generales. Describamos una célula con los principios que rigen la biología. Ya, unidad básica, pero ¿qué tipo de unidad es? Es una unidad funcional, estructural y genética, ¿no? ¿Qué más podemos hacer de la célula? ¿Qué? Bien, ya, perfecto. Que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Qué más? Que todo lo que pasa en un organismo vivo pasa en sus células. Si un organismo come, es porque su célula come. Si un organismo consume energía, es porque su célula consume energía. Y así, ¿no? Y finalmente podemos decir que, ¿qué más de la célula? Que todos los organismos vivos o son células o están formados por células. Hay organismos unicelulares y los demás somos multipluricelulares. Perfecto. Este fue el nivel, el primer eslabón del nivel biológico de organización de la materia viva. Y el segundo eslabón es nuestro curso. ¿Cuál es? El nivel tisular o de tejidos, ¿no? Es cuando la célula es un tejido. Definamos un tejido básico. ¿Qué es un tejido? Levante la mano. ¿Qué es un tejido? Lo hemos hecho el ciclo pasado, primera clase. ¿Y ahorita? Un conjunto de células que tienen la función en común, nos organizan para cumplir. Pero podría ser una célula cada 2 kilómetros. Y entraría en esa definición. ¿Qué es un tejido? Vamos a poner de acuerdo. Si es un conjunto de células, ahí sí, apuntamos. ¿Qué más? Están cerca, ¿no? Son células que están unidas, son cercanas. Y además, para que sea básico, cumple una función semejante y tiene un origen embrionario común. ¿Se acuerdan? Este tejido proviene del ectodermo, este del mesodermo, este del endodermo, un siglo pasado. Teniendo para el examen dental, 20% del curso de nivel de
el tejido hay una cosa muy especial. Los tejidos son asociaciones celulares, ¿cierto? Pero también los tejidos, las células cuando se asocian forman órganos. Pero vamos a revisar desde el punto de vista tisular. Y los órganos se asocian y forman sistemas. Y vamos a revisar sistemas desde el punto de vista tisular. Pero el nivel órgano y el nivel sistema son supraniveles a nivel tisular. ¿Ya? Porque ahí tiene que ver la asociación de anatomía, de fisiología y de histología de esa estructura mayor que es el órgano. Los sistemas se asocian, forman un individuo, los individuos se asocian y forman ¿qué cosa? Una población, las poblaciones se asocian y forman una comunidad. Una comunidad, y las comunidades se asocian y forman. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, cada nivel tiene diferentes cursos que lo van a estudiar, ¿no? Se han visto en biología, en química, en histología, luego viene fisio y fármaco, luego viene epidemiología, es para estudiar población. Entonces la cosa se pone más o menos compleja, ¿no? ¿Qué está pasando? El primer sistema que vamos a ver en fisiología especial es el sistema cardiovascular. Y la primera clase corresponde a hablar del... ¿Qué me queda? El sistema circulatorio va a ser hablar del corazón, que es el motivo de la clase de hoy. Cuando salgamos de esa clase, ustedes van a tener que ser capaces de entender histológicamente, fisiológicamente, cómo está conformado el corazón. Arranquemos entonces. Entendemos por circulación. ¿Qué es circulación? Un movimiento continuo alrededor de algo. ¿Ya? ¿Algo adicional que podemos poner en la circulación? Podemos decir también quizás que se da dentro de un circuito, ¿cierto? Circulamos dentro de una ruta establecida, como por ejemplo un planeta que está en su órbita. ¿Qué más podemos decir? Que es probable que pasemos varias veces por el mismo punto. Que partamos de acá y otra vez regresemos acá y volvamos a venir acá. Eso más o menos es lo que entendemos por circulación. Es un movimiento continuo de algo, en este caso de un cuerpo, donde sale por una vía y al volver por otra ruta regresa al punto de partida. Es una circulación. El típico ejemplo es la circulación de los planetas, la circulación vial, ¿no? Un circuito de las calles y avenidas en una ciudad. Y para nosotros, los que pretendemos ser médicos, ustedes que pretenden ser médicos, el sistema circulatorio es un ejemplo típico de lo que es circulación. ¿Quién descubrió la circulación de la sangre? De hecho fue el señor que se llama William Harvey. William Harvey fue un fisiólogo de la época del Renacimiento que rompió muchos mitos con respecto a la circulación. Él, hasta ese momento se creía que por las arterias circulaba ¿qué cosa? Aire, el neuma, circulaba por las arterias. Y entonces yo digo, están locos, ¿sabes? ¿Cómo en este caso sale un gas? ¿Por ahí? No. Cuando uno corta una arteria lo que sale es sangre. Y él describió de manera muy brillante la circulación menor, la circulación mayor y el corazón como centro impulsor. Eso le mereció a Harvey hasta ahora ser reconocido como el padre de la fisiología. Y uno dice, ¿quién es el amo y señor de la fisiología? William Harvey. De hecho, Harvey tuvo algunos errores en su descripción de las circulaciones, pero hasta lo que se había pensado en esa época, esto era revolucionario, ¿no? Ese libro que está en el centro se llama Ejercicio de Anatomía del Corazón. El libro que escribió Harvey, donde publicó sus descubrimientos. Este señor hizo disecciones que le permitieron entender, incluso disecciones, ¿no? Para poder entender lo que estaba planteando en este libro. Tiene una gráfica muy simpática este libro. Está en internet si quieren revisar fotos, interesante. Ver cómo nos veían hace 500 años. Bueno, para el caso nuestro, vamos a hablar del aparato circulatorio, que es una estructura más conocida desde el punto de vista anatómico, pero vamos a ver el microscopio. Está constituido por el corazón, que funciona como una bomba, un sistema de tuberías cerradas, que son los vasos sanguíneos, que sacan cosas de la bomba, esas son las arterias, y que regresan cosas a la bomba, esas son las venas.
Y en el cambio de una y otra hay una circulación muy pequeñita que se llama capilares. Esa es la circulación sanguínea, ¿no? O el sistema cardiovascular, porque hay otro sistema circulatorio que es el de circulación linfática, porque también circula agua en el cuerpo. Eso lo veremos en la próxima clase. Entonces, el sistema cardiovascular, corazón, arterias, capilares y venas. Y el otro sistema que revisaremos también después es el por el que circula la linfa. ¿Qué es la linfa? ¿El equilibrio? ¿Qué es la linfa? A ver, todos los espacios que no son intravascular y que no son intracelular del líquido, ese líquido es linfa. Uno entiende que el líquido en el cuerpo está en dos sitios, ¿no es cierto? Por obvias razones. O está dentro de las células, ¿no? O está dentro de los vasos sanguíneos. Ahí está el líquido. Pero también hay líquido entre célula y célula, entre tejido y tejido, que casi no se ve. Ese líquido que existe ahí que casi no se ve es linfa. Y esa linfa se renueva, cambia y circula. También, no puede permanecer mucho tiempo y tampoco puede acumularse. ¿Qué pasa cuando la linfa se acumula en un lugar por mucho tiempo? Eso es un signo o síntoma de enfermedad. ¿Cómo se llama esa linfa acumulada? Se llama edema. Edema. ¿No les ha pasado a ustedes que están 2 días parados y luego se quitan el zapato y quedan las marcas de la media, las marcas del zapato, se tocan el dedo y hay un hueco ahí adentro? Ese líquido debería estar ahí, ponen las patas en alto y se reabsorbe, ¿no? Ese líquido que se acumuló por bipedestación permanente por largo tiempo se llama edema. O te tiran un puñete en el ojo y el ojo se hincha porque se escapa el agua de los vasos sanguíneos al intersticio, hay inflamación, eso se llama edema, ¿no? O cuando les pica un mosquito y aparece una inflamación, o cuando se intoxica por algo que son alérgicos y se llenan de agua, esa agua es agua que ha salido de los vasos hacia el intersticio y se llama edema. Ese líquido del intersticio lo moviliza el sistema vascular linfático a través de troncos linfáticos, vasos linfáticos y capilares. Este no requiere una bomba, como veremos en la próxima clase. Funciona de una manera bien chévere, full biofísica, para el funcionamiento del sistema de circulación linfática. Así que los doctores espero que hayan hecho su trabajo, ¿no? Y puedan explicarme ustedes a mí, porque yo soy bien malo realmente. Ahora, en histología de los sistemas, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, uno estudia los órganos de dos formas. O son órganos macizos o huecos o tubulares, ¿no? Dos tipos de órganos. Vamos a encontrar órganos macizos, como qué, por ejemplo. Yo cuestionaría eso, ¿no tiene cero huecos? El cerebro tiene ventrículos adentro, ¿no? Entonces yo podría discutir que sea un órgano macizo. Pero el hígado, por ejemplo, es un órgano macizo. Todos tenemos un churrasco de hígado, se han dado cuenta que no hay huecos ahí, ¿no? O, por ejemplo, un testículo. A ver, ¿acaso hay un huequito al centro? No hay, un ovario. Son porque tienen los testículos huecos. No, son órganos macizos. Ah, bueno, está bien. Tú siempre pensando en lo útil. Las glándulas salivales, el vaso, ¿no? El páncreas, son órganos sólidos. Pero el corazón, para los que tienen corazón, es un órgano que tenemos hueco. El estómago es un órgano hueco. El intestino delgado, el esófago, las arterias, los conductos deferentes, la uretra, la vejiga, el útero. Son órganos que uno los parte por la mitad y encuentra una cavidad en el centro. Esa cavidad se llama luz, la luz del órgano. Son huecos. Y para este sistema que vamos a revisar ahora, todos sus órganos son huecos. Y los órganos huecos se organizan en capas, se estudian por capas. En este caso veremos la capa más interna hasta la más externa. Son 3 capas que tienen los órganos tubulares o huecos del sistema cardiovascular. La capa interna, la capa media y la capa externa. Siempre la capa interna va a estar revestida por un tejido que se llama por un epitelio que se llama endotelio, que es el nombre propio de un tejido epitelial de tipo simple plano. El endotelio está formado por zonas simples planas
Y por debajo siempre hay un tejido epitelial abajito, siempre lo ven un poquito de tejido conjuntivo. La capa media, que en algunos casos va a ser ricamente formada por músculo, que sea liso, cardíaco, según sea el caso, y tejido conjuntivo. Y una capa externa, donde otra vez encontramos este famoso tejido conjuntivo, de una manera más laxa, ¿no? Para integrar al órgano dentro de las estructuras que le circundan. Hablemos de este epitelio de revestimiento, el endotelio. Es importante porque, de hecho, el endotelio es motivo de muchos estudios recientes. Los cardiólogos son locos del endotelio. Los que trabajan con temas de hemodinamia son locos del endotelio. Hay una enfermedad crónica que aqueja a mucha gente, que es por culpa del endotelio, se llama hipertensión arterial esencial, ¿no? De hecho, yo tomo medicinas para esa vaina, soy hipertenso, como mi mamá, como mi hermano, como era mi papá, en fin. Y todos conocemos en nuestra vida a algún hipertenso, seguramente. Esa es la culpa del endotelio. Ya dijimos, es un epitelio simple, plano. Sus células se llaman artísticamente células endoteliales. Y van a revestir todas las cavidades vasculares, ya sea el corazón, las arterias, las venas, de los linfáticos, de los capilares, y de tejidos especiales como los tejidos cavernosos que encontramos en la mucosa nasal y en el pene, en tejidos cavernosos. Ahí le ha pasado que cuando huele aire helado, se le tapa la nariz, se me tapó la nariz, porque se detectaron los tornetes de la cavidad nasal, sellados de sangre, tejido eréctil, ¿no? Y un fenómeno que pasa en el pene cuando se erecta, pasa en la nariz, ¿no? Y según se ha descubierto que el endotelio es el órgano más grande de la economía del mamífero. Claro, si yo le arranco a todos ustedes células endoteliales y las meto en un balde y lo peso en una balanza, probablemente pese más que mi hígado. Porque estamos hablando de que reviste todos los capilares, entonces es el órgano más grande. Y si trabajasen como órgano, estaríamos listos. Por suerte, trabajan por sectores, ¿no? Sin embargo, dice que el estudio de sus funciones y disfunciones es relativamente reciente, a 20, 25 años. De hecho, en los 90 se empezó a hablar del endotelio, cuando se empezó a estudiar la hipertensión arterial, y por casualidad, alguien le tomó una pastilla que cuando la tomaba producía una erección peniana intensa. Entonces, lo que pasó acá, esto era para la presión arterial. Y dejaron de bajar la presión y se entraron al pene, ¿no? Y salió el diálogo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa molécula alteraba el endotelio y lo hacía funcionar de manera especial. Porque su estudio era reciente, recién estaba descubriendo muchas cosas. Se ha observado que ese órgano tiene una estructura unicelular y cuando trabaja de manera coordinada con las otras células endoteliales puede alterar todo el sistema cardiovascular. Puede matarnos el endotelio. Se ha concluido que el endotelio funciona de manera sincrónica con toda la pared vascular, o sea, con la parte del tejido conjuntivo y sobre todo la parte muscular de la pared del vaso sanguíneo. E incluso con la adventicia, permitiendo que se escapen cosas del vaso sanguíneo, que ocurre el endotelio. Por eso es que muchas veces cuando leemos el endotelio hablamos del órgano endotelial. Le damos ese valor a un epitelio que aparentemente sería tan simple. ¿De qué función estamos hablando del endotelio? Por ejemplo, es culpable de que la sangre circule en los vasos sanguíneos. Como les decía, eso no es el corazón, ¿no? Para que la sangre circule, la sangre tiene que ser fluida, o sea, líquida. Tenemos un menjurje de células con proteínas. ¿Por qué no se coagula esa sangre? Podría formarse coágulos y entorpecer la circulación, ¿no? Pero el endotelio se encarga de que la sangre no coagule. Envía factores químicos que hacen que la sangre se mantenga fluida. Además, el endotelio tiene que ver con el tono vascular. El tono vascular no es una fiesta, no es un tono del vaso sanguíneo. El tono vascular es ese fenómeno que mantiene un vaso sanguíneo semicontraído de manera permanente. No está dilatado ni está cerrado, apretado. Está semicontraído. Uno lo toca y tiene un tono que es aparente del vaso sanguíneo. Ese tono puede ser más intenso si lo cierro, o más relajado si yo dilato. Y ese tono lo maneja el endotelio. Pónganse a pensar ustedes, una velocidad rápida. ¿Cuánta sangre circula en su cuerpo? Paró 70 kilos. Ya, más o menos 5 litros, ¿no es cierto? ¿Dónde debe estar esa
sangre siempre? En el intravascular, los vasos sanguíneos, siempre dentro del intravascular. La sangre que está fuera de los vasos sanguíneos son hematomas o hemorragias, no debe ser. Ya, estamos dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿cuánto de capacidad tienen los vasos sanguíneos de sangre? 5 litros. Los vasos sanguíneos están diseñados para que entren 5 litros de sangre y yo tengo 5 litros de sangre. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo al mismo tiempo contraigo todos los vasos sanguíneos? Aumento el tono vascular. ¿Ah? Voy a tener un continente, el continente es el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y un contenido. El continente se reduce, por lo tanto el contenido no va a querer entrar dentro del continente, va a querer salirse. ¿Y qué hace para salirse? Empuja la pared, ¿no?, de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la fuerza que emite el líquido dentro del vaso sanguíneo? Es presión. ¿Y esa presión dentro de las arterias cómo se llama? Presión arterial. Entonces, si yo reduzco la luz y la sangre sigue siendo la misma, ¿cómo va a estar la presión arterial? Alucinen que los anteriores se toman remedios, contráiganse y no se relajen nunca. Así es. Hay que darle drogas para que se relajen, que recuperen el tono regular. Pero eso no es lo peor. ¿Qué sería lo peor? Están los vasos sanguíneos todos contentos, 5 litros de contenido de continente para 5 litros de contenido. Y en un momento los vasos sanguíneos dicen, el endotelio dice, ¿sabes qué? Me cansé de vivir. Relájense. Y se relajan todos los vasos sanguíneos. Tengo un contenido de 5 litros. Y mi continente, que era de 5 litros, se convierte en 8 litros. ¿Qué pasa con la presión arterial ahí? Baja. Cuando baja así, eso se llama shock. Una bajada importante de presión arterial. ¿La sangre va a poder tener presión para golpear las paredes de los vasos? No. Y si no tiene presión para golpear las paredes de los vasos, ¿ustedes creen que se van a poder irrigar bien los órganos? No. ¿Quién va a sufrir primero? Cerebro. Segundo, riñón. Porque no hay perfusión para que la sangre se filtre, para que la sangre irrigue el cerebro. ¿Qué pasa con el paciente? Si yo no resuelvo eso en menos de un minuto, ese paciente se muere. Entonces, quien maneja ese tono, eso pasa, por ejemplo, cuando uno es alérgico y le pica una abeja. O cuando uno es alérgico y le mete una arepa a la penicilina y le pone una inyección de penicilina. El endotelio dice, muérete, ¡pum! Y se dilatan todos los vasos y el paciente hace el shock por alergia y se muere. Porque la sangre se dice que la sangre se encharca. Es un charco. El corazón flash, flash quiere bombear, pero no bombea nada, aire, porque todo está lleno de aire, porque se ha dilatado el continente y el contenido ha quedado chiquito. Entonces, de ese tono vascular que estamos hablando es culpable del endotelio. O sea, hay cardiólogos especialistas solo en endotelio y en dinámica vascular. Es lo importante del asunto. Pero además el endotelio tiene que ver con la defensa, porque participan en la inflamación, en la respuesta inmune, en los procesos de embriogénesis, en la formación de nuevos tejidos, en la embriogénesis, cuando se forman los órganos, participa cuando se genera una cicatriz, me corté un pedazo de brazo, esa cicatriz, endotelio, en la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis, y cuando se disipan los tumores desde un tumor original se llama metástasis. O sea, estamos fritos, el endotelio es demasiado complejo. Hay libros solo de endotelio. De hecho, en la universidad un docente hace unos años escribió un libro sobre endotelio. Es un chévere ese libro. El doctor Luis Flores, acá en ese Bogotá, fue financiado por la universidad. Como ese libro, lo presentó en Colombia incluso. El libro está en biblioteca, solo endotelio. Y está chévere porque es un libro de muchos gráficos que hablan de cada uno de los circuitos estos. Cómo se da el fenómeno inflamatorio, cómo se da el fenómeno de anticoagulación o antitrombolización, la fluidez, etc. Pero bueno, tener una revisada. Si tienen tiempo y si no tienen tiempo también sería bueno tener una revisada. Esta pues un vaso sanguíneo, ahí está el endotelio revestiendo la cara interna del vaso sanguíneo y están las funciones que tiene el endotelio. Producción y liberación de sustancias vasoactivas, inhibición de la generación de plaquetas, efecto anticoagulante,
Una resolución de fuerzas mecánicas para ver lo que es cuando me relajo, cuando me contraigo, adhesión de células mononucleares y polimorfonucleares, superficie antitrombótica, que es pro-fibrinolítica, o sea, evita que se formen coágulos y disuelve los coágulos que ya se van formando. Migración celular mononuclear y polimorfonuclear favorece la salida de células cuando hay fenómenos inflamatorios, por ejemplo, para que vayan a atacar la inflamación. Control de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y control del crecimiento y migración de células cuando hay células que no son adecuadas, ¿no? Hay un de cáncer, de cáncer. Entonces, el endotelio tiene una función muy importante en todos. Es la clase del corazón, nos hemos tomado media hora hablando solamente de su endotelio. ¿Y qué es el endotelio de todo esto? Aquí hay una imagen que muestra un vaso sanguíneo, cualquiera que fuese este, y acá adentro se ve el taponador, el tapizado que tiene de células endoteliales. Son células planas, son simples, una sola capa, tienen uniones importantes entre ellas, hay todas las uniones que conocen, ¿cuáles son? Superficie lateral de la célula endotelial, de la célula epitelial. ¿Cómo se llama la unión más alta? Es completa. Eso. Sonda prudens. Por debajo de ella, sonda adherens. Este tiene muchos desmosomas y también hay uniones comunicantes. Chicos, si no tienen la histología acá, la básica, yo voy a perder el tiempo. Bueno, voy a hacer siempre con la cara fintosa de que están entendiendo, que la verdad no están entendiendo mucho. Tienen que mantener una revisión de lo que he visto con el examen. Por ejemplo, periodista pregunta: ¿cómo se llama la unión más alta de las células endoteliales del epitelio vascular? Y yo les voy a poner que la respuesta sea son los crudos, y se van a decir, no, pero eso es el ciclo pasado, ya lo borré de memoria. No pueden hacer eso. Aquí se ve una célula endotelial como está ubicada tridimensionalmente dentro de un vaso sanguíneo. ¿Y qué es esto? A ver, se escribe la imagen. ¿Qué es? Un puchacado. Es una microfotografía de microscopía de fluorescencia. De fluorescencia. Por eso se ve fluorescente, pues amarillo y rojo. Es el esqueleto de células endoteliales. Bueno, ahora sí vamos a hablar del primer órgano. Es una imagen del libro de Rodrigo Boyer Harvey. Esta es la receta de la nutrición. Y este es el órgano. Corazón. Es un órgano que tiene 4 cavidades: 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son también llamadas atrios, aurícula o atrio, es un sinónimo. Son pequeñas, de pared delgada, y por debajo de ellas están los 2 ventrículos, que son un poco más grandes, y sobre todo el lado izquierdo de pared muy gruesa. De hecho, si tienen anticuchos, pidan de ventrículo izquierdo. Si el toro era hipertenso, mejor, más gordo todavía. ¿Ustedes se imaginan cómo es el corazón de un hipertenso? Claro, es como que ese corazón que tiene que bombear para poder perfundir, ¿no es cierto? Porque la musculatura está cerrada, ese corazón está haciendo permanentemente, ¿no?, una serie que no termina de contracciones. Cuando uno le hace una ecocardiografía o un electrocardiograma, que también permite ver grosor de pared de un paciente con hipertensión, un síntoma para poder entender cuántos años tiene la hipertensión antes del diagnóstico es ver qué tan grueso es su ventrículo izquierdo. Y de verdad, a veces son ventriculazos, ¿no?, enormes, porque el corazón todos años y el paciente no se daba cuenta porque la hipertensión no da síntomas, ¿no? Así que acá se ve en esta imagen, ¿no?, el lado derecho, arriba, la pared del ventrículo derecho no está gruesa, pero la del septo, el lado izquierdo está gordazo. Acá está la aurícula izquierda y arriba la aurícula derecha. Pero eso es anatomía, no me interesa. El corazón, desde el punto de vista histológico, tiene 3 paredes, son 3 patas, con su terminación en cardio: el endocardio, el miocardio y el epicardio. Endo es adentro, mio es músculo y epi es sobre, ¿no? Epi
gástrico, sobre la parte gástrica, epicardio, sobre el corazón, cardio. En el endocardio, que es la parte más interna, yo voy a encontrar, de hecho, mi endotelio, pero no. Por debajo del endotelio siempre hay un poquito de tejido conjuntivo, que se llama subendotelio. Y luego encuentro un grupo especial de células que veremos en un ratito, que se llaman células de Purkinje, en una zona del endocardio que se llama subendocardio. Entonces, endotelio, subendotelio y subendocardio, donde están las células de Purkinje, la parte interna. La parte media es básicamente músculo. Es un músculo exclusivo. ¿Se acuerdan cuando digo músculo? Había tres tipos de músculo. ¿Cuál será? Había el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso, ¿no? Este es músculo estriado cardíaco, casi todo es músculo cardíaco. Pero ese músculo cardíaco tiene que insertarse, ¿no?, en algunos sitios. Estos sitios son tejido conjuntivo formando un esqueleto cardíaco. Y también el músculo cardíaco, el corazón tiene su propio sistema circulatorio para irrigar la pared del corazón, ¿no? Es el sistema coronario, se llama. Los vasos coronarios, arterias y venas coronarias. Entonces, dentro del miocardio yo voy a encontrar los vasos sanguíneos coronarios. Ustedes han escuchado, ya han hecho un bypass en el corazón. O le han puesto un stem. Sobrino, ¿qué es un stem? ¿Qué eres médico? Y tú, no llevas eso todavía, papi. ¿No? Los vasos sanguíneos del corazón, ¿no?, que son los vasos coronarios. Cuando uno pasa los años y come mucho salchipapa, esas cosas que les gusta a ustedes, KFC, mayonesa, papas fritas, pollo, en fin. Ese vaso sanguíneo se llena de grasa, se cierra y se pone tan chiquito que ya la sangre no pasa. Y si la sangre no pasa, el corazón sufre, duele, ¿no? Más que cuando te dejó ella, ¿no? Duele. Entonces, o él, no sé. Entonces, yo tengo que agrandar ese vaso sanguíneo, entonces le meto por un catéter, una especie de sombrilla, es como una sombrilla pero sin tela. Entro y ¡plup! ¿No? Es un stem. Es como un tubito que entra cerrado así, chiquito, entra en el vaso sanguíneo, lo suelto y el tubito se y ¡plup! Dilata el vaso sanguíneo. Es un stem. Y un bypass, ese es un bypass. Saco un pedazo de una vena de acá, la llevo y hago un pase. Hicieron esa cirugía chiquísima, ¿no? Cirugía cardiovascular. Y hago un bypass para que no pasen por la zona sagrada, sino pasen por un costado. Como que genera una pista nueva, una ruta nueva, ¿no? Hay gente que entra a cirugía cardiovascular y hacen 3 bypasses, o le ponen 4 stems, ¿no? ¿Dónde trabajan? En miocardio, porque ahí es donde están los vasos sanguíneos del corazón. Y finalmente el epicardio, yo voy a encontrar un subepicardio, que básicamente es tejido conjuntivo. También una bolsa sedosa que se llama pericardio, que la veremos en un momento. Acá hay una imagen que muestra un corazón, que es bien importante. El endotelio, que es la cara interna, el endotelio, por debajo del endotelio, el subendotelio, y el endotelio conjuntivo. Estas cosas amarillas que se ven acá son las células de Purkinje, pero entenderemos qué son las células de Purkinje. Todo esto gordo de acá, miocardio, músculo estriado cardíaco. Y esto acá es el epicardio y acá se ve el pericardio. Algo interesante. El corazón es como que un órgano que se contrae de manera automática. Es decir, nadie le dice al corazón cuando contrae, o quiero dormir, no te contraigas, haces mucha bulla. No, nadie le puede decir eso al corazón, tiene que contraerse. ¿Cuántas veces se contrae el corazón? No lo sé, pero por lo menos en el Perú, 80 años, ¿no?, promedio de vida. Es más, un signo de muerte es cuando el corazón ya no late. Fácil, ¿no? El diagnóstico de muerte incluye ausencia de latido cardíaco. Pero ¿quién le dice al corazón que lata? Nadie. Yo le puedo decir al corazón que lata más rápido. O sea, yo no, sino la circunstancia. Por ejemplo, esa chica me gusta mucho. Voy a jalar esto. O voy a ir a correr, ¿no? O voy a hacer el amor. Hay momentos en que el corazón late más rápido por circunstancias. Y hay momentos donde late más lento. Sí, duerman. Cuando están durmiendo, su corazón late. Es más, los deportistas cuando duermen laten a 40 por minuto, ¿no?
Un deportista cuando corre, late 80, 90. Uno de nosotros cuando corre, late 120, 130. ¿No? Cuídense de mi falta. Pero ese latido nace del corazón, porque el corazón tiene un propio sistema de impulso, de generación, de contracción. Y tiene una ruta. Todo comienza en la aurícula derecha. Ahí está el foco derecho, el chispazo de inicio, en un lugar que se llama nodo sinoauricular, o senoauricular, sinoauricular, también conocido como nodo sinusal. El nodo sinusal comienza el latido, el impulso es seguido de manera ordenada por el siguiente nodo, que es el atrio ventricular, que está del lado derecho entre la aurícula y el ventrículo, ahí está. Primero dice, ya, te sigo, y sigo los demás, ¿no? Luego viene un as, que se llama as atrioventricular o as de His, que viene por el centro, o sea, aurícula derecha, base de aurícula derecha, el centro. Y de ahí se distribuye por todas las células del Purkinje. ¿Dónde están estas células? En el subendocardio. Entonces, toda la pared del corazón finalmente recibe el impulso y se contrae. Y hay fibras de transición entre el sistema de conducción y las fibras ventriculares. Eso significa que el corazón siempre va a latir así, de arriba para abajo, que es el tumba, 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 tumba. Y con un ritmo, ¿qué es ritmo? Ay, esa chica tiene ritmo, ¿no? Quiero bailar con ella. O esta chica está rítmica, ¿no? Porque baila como la... A los chicos dicen más eso. Ritmo es esa cadencia que hay de tiempo semejante entre latido y latido. Siempre en el mismo tiempo entre latido y latido. Dunda, 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 dunda. Puede ser más rápido, dunda, 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 pero hay ritmo. Dunda, 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 ¿no? Hasta la reggaetón hay ritmo, la salsa hay ritmo, la balada hay ritmo, porque los tiempos son constantes. Los tiempos de la música, tempo, se llama eso en música. Entonces hay ese ritmo. ¿Quién marca el ritmo siempre? ¿Quién? El sinusal, del comienzo. Dicen, chicos, comencemos. Dunda, 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 sinusal. Por eso dice que el ritmo cardíaco siempre debe ser un ritmo sinusal. Ese ritmo es entre 60 y 100 latidos por minuto, es normal. Por debajo de 60, es latidos lentos, radical. Así es. Dunda, dunda, dunda. Hay ritmo, ¿no es cierto? Taquicardia sinusal. Por encima de 100 significa que es taquicardia. Dunda, 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 dunda. Pero si hay ritmo, es taquicardia sinusal. ¿Qué pasa? Acá está la imagen. Acá es el sinusal, el atrio ventricular, el as de His y la de Purkinje. Ahora voy a estas imágenes. ¿Qué pasa si yo le mando un infarto acá? Mato esta pared. ¿Cómo? El que toma su lugar es el atrio ventricular. El que toma el mando. Sí. Claro, lo que pasa es que si yo mando este tejido de acá, y muere las sinusales, algunas, entonces fuerza va a caer y va a ser. Entonces la de acá va a decir, oye, ¿qué pasa? Ahorita no me escucho. Y el otro va a decir, no, se está jugando. Yo tomo el cambio de mando. Comienza el atrio ventricular. Pero el otro no muere. Entonces sigue, ¿qué es eso? Arritmia. Es una arritmia cardíaca. ¿Y un paciente puede vivir con arritmia? Bueno, hay arritmias suaves donde pasan 80 latidos al ventrículo y puede que no viva. Pero hay arritmias en donde son no pasa ni un latido al ventrículo, ese paciente muere. Entonces yo tengo que ponerle ahí un marcapaso, un externo, que calla los dos, ¿no? Al sinusal y calla el atrio ventricular y mate el latido del ritmo. ¿Qué pasa si yo mando un infarto acá? Acá. O acá. Todo comienza bien, pero las señales que deben pasar acá no pasan. Y esta zona está lastimada. ¿Cómo se llama eso? Se llama bloqueo. Hay un bloqueo de la conducción de un pedazo de terreno, con músculo, y el impulso no llega bien hasta el final. Los bloqueos también pueden generar arritmias y también pueden generar insuficiencia cardíaca y pueden matarnos, dependiendo de qué tanto se bloquee. O sea, esto de acá de la clase de día es 3 años de residencia, que se llama cardiólogo, y diagnosticarlos. El cardiólogo, ¿cuántos bloqueos? Se murió la coronaria anterior izquierda, rama superior. Se murió la infracoronaria lateral derecha, rama inferior, por lado izquierda. Son así de típicos.
Y se han puesto ustedes a revisar cuando quieran ser especialistas, ¿qué tan fácil es ser cardiólogo? De hecho, es la tercera especialidad más complicada para entrar. Solo entran los primeros puestos de cada promoción, que saquen más de 80 en el examen, 84, 85, 100, ¿no? Y tengan 10 puntos en el segundo. O sea, cardiólogo, mis respetos. ¿A qué cardiólogo? O sea, pues, es tan difícil como si fuera resto. Solo que si no es para comprar. Pero no es tan relajado el igual de millonario que el hermano. Acá hay una imagen libre en la que se ve arriba el endotelio, como que vamos a un endotelio, y estas células de acá que son el subendocardio, las células de Purkinje. ¿Qué es una célula de Purkinje, histológicamente hablando? Es una célula muscular modificada. O sea, una muscula del miocardio, pero modificada. De tal forma que mantiene un núcleo central y en la zona del pericardio, o sea, alrededor del núcleo, aparece un halo de sustracción en el imagen. Núcleo, y alrededor del halo. Y la parte del esqueleto se fue para afuera. ¿No? Y que tiene como función transmitir el impulso cardíaco, ¿no?, en todo el subendocardio. Esa es una fibra de Purkinje. Por debajo, ¿qué es esto? Miocardio. Acá se ve otra vez precioso, endotelio, subendotelio y estas, las Purkinje. ¿No? Miren, hoy. Y esto de debajo es miocardio. Ya, esta es una imagen que jamás se la podía en el examen porque yo la podía diagnosticar. Es un pedazo de músculo en el que se encuentra el nodo sinusal. Esto es el nodo sinusal. Ese nodo sinusal ya dijimos donde nace el impulso cardíaco, pero las células del nodo sinusal, por el marcapaso natural, como tienen imágenes. Lo que pasa aquí es que es un tejido muscular cardíaco modificado, es como la del Purkinje, modificado para generar impulsos de contracción. Por eso se parece al tejido muscular. Y miren, cerca del nodo aparecen esas estructuras. ¿Qué son esas estructuras? ¿Qué? Ya, eso deberían diagnosticarlo igual. Ya ven, ahí se ve el puntero. ¿Esto qué es? ¿Y qué es este alrededor? ¿Esto qué es? ¿Y qué es lo que está alrededor? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Vasos? Pues los vasos serían huecos. Ajá. Son ganglios nerviosos. Ahí se ven los apicitos o peticitos y las neuronas al centro, o la neurona al centro. ¿Y por qué encuentro ganglios nerviosos dentro del corazón? Y son ganglios simpáticos. ¿Qué es el simpático? El simpático que enamora a las simpáticas. El simpático es el que genera adrenalina y noradrenalina, o sea, hormonas de estrés agudo. ¿Para qué? Claro. Sale a correr, adrenalina, para oxigenar bien los músculos, ¿no? Y el perro atacarlos, para que puedan huir, ¿no es cierto? Ahí funciona. Los ganglios autónomos están en el miocardio para generar adrenalina, y esa adrenalina genera que el nodo sinusal pueda acelerarse cuando se requiere. ¿Qué es esto? Esto es miocardio. Le voy a poner un stem acá. No se mide, no se coronario en este caso. El corazón está lleno de vasos coronarios. ¿Dónde se anclan las fibras musculares cardíacas? A dónde se insertan, no en el hueso, porque se insertan en un esqueleto de tejido conjuntivo. ¿Formado por qué? Por anillos fibrosos. En las puertas entre aurículas y ventrículas y en la salida de vasos grandes hay anillos fibrosos. Ahí se insertan los músculos. También hay trígonos fibrosos y también hay un tabique que separa las dos aurículas, que se llama tabique intermembranoso o tabique membranoso. Todas esas estructuras son de tejido conjuntivo denso, ¿no? Y ahí se insertan las fibras musculares. Acá hay mi mano, por ejemplo. Este es el esqueleto cardíaco.
Este es el anillo que separa el lado izquierdo, acá está la aurícula izquierda y abajo la ventrícula izquierda. Este es el anillo que separa el lado derecho, la aurícula derecha, la ventrícula derecha. Estos son los anillos de la aorta, de la pulmonar, ¿no? Donde comienza la rosa sanguínea. Aquí está el tabique. Acá. Y esto que es los trígonos que tapan los huecos del espacio que existen entre la salida de la mano. Eso es anatomía, pero tienen que saber que este tejido conjuntivo, las estructuras donde se anclan las fibras musculares y que permiten esa anatomía del corazón. De hecho, hay enfermedades importantísimas vinculadas a la alteración de los anillos. Acá, ustedes saben que hay válvulas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa si el anillo se debilita y se dilata? ¿Qué pasa con la válvula? ¿No? La válvula no puede cerrar completamente la división entre los dos lados. La válvula se hace insuficiente para tapar, ¿no? Es una insuficiencia valvular. ¿Y qué pasa si es peligrosa esto de acá y se cierra? El chorro de sangre no puede pasar con la tranquilidad que necesita porque la válvula está estenosada, estenosis valvular. ¿No? Son enfermedades del corazón, insuficiencias valvulares. De hecho, en esos casos hay que hacer cirugía y sacar la válvula y poner otra, mecánica a veces, de metal, ¿no? Reemplazo valvular o trasplante de válvula de cadáver, ¿no? Chamba para cirujano valvular. Acá hay dos cirujanos, método médico que trabajan. El cardiólogo y el método por medicinas. Y el cirujano cardiovascular que se entra acortadas y preparadas. Finalmente, el corazón está envuelto con una telita de tejido conjuntivo revestida de mesotelio. Esa telita está pegada al corazón, pero hay un espacio libre y otra capita más. Tiene dos capas, una visceral y una parietal. Y se llama pericardio. Yo saco un caso de la pared, tengo un miocardio, todo eso es el pericardio. Este es el pericardio visceral, el espacio pericárdico y el pericardio parietal. Este espacio está lleno de un líquido seroso que hace que el corazón acaricie con cada latido del pericardio. Pero si yo lesiono el músculo, sale sangre, se llena de sangre el pericardio. O si el pericardio se inflama con una bacteria, por ejemplo tuberculosis, se llena de líquido el pericardio. O si hay una bacteria estafilococcus y una sepsis, se llena de pus el pericardio. Y si el pericardio se llena de pus, el corazón no puede expandirse y tener algo que se llama taponamiento cardíaco. Y que también suele ser mortal si uno tiene una aguja y saca. Pero está prohibiendo ahí, impidiendo ahí la tierra. Este pericardio, la hoja visceral. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, del pulmón derecho, pulmón izquierdo y corazón. Más o menos el corazón ocupa un tercio de la base del diafragma. Y así se debe ver la radiografía del pulmón normal. Un radiólogo que podrá decir cada pedacito. Y si ves una alteración, le puede decir, no hay neoplasia, hipertrofia, una enfermedad de modificación. Esto es una radiografía normal. Pero miren eso de acá abajo. Ahora tenemos un corazón taponado, de pericardio y de líquido. El corazón se ha deformado, no puede expandirse. Cuando yo tomo una radiografía de esto, se ve así. El corazón de líquido. Yo voy a dar una aguja aquí. Saco el líquido del corazón. Claro, se puede morir con la aguja del paciente, ¿no? Pero también se puede morir con el taponamiento. Con la aguja no hay probabilidad de que. A lo que me interesa, el cardiovascular es una especialidad muy chévere. Rompan el mito de que solo los primeros de la promoción pueden ser cardiólogos. Como no se intenta. Hay otros límites de cardiología. Pero ¿cómo está el límite de cardiología? Porque todos conocen hipertensos, ¿no? Para que un paciente se opere, tiene que ir primero al cardiólogo. Tiene que ser un riesgo cardiovascular. O sea, para todos hay que ir al cardiólogo. Los deportistas tienen cardiólogos. Los medicamentos de la hipertensión son tantos que los cardiólogos los ponen en sus consultas y los laboratorios te envían a congresos, a ti, a tu secretaria y a quien quieras llevar al congreso de cardiología. Entonces es interesante. Bueno, y los que les gusta el corazón de otra forma tienen el corazón cerrado. ¿Alguna pregunta con respecto a fisiología del corazón? Leí en el libro sobre la célula pacemaker. A ver, tenemos algo interesante. Mencionabas que el corazón es una pacemaker
¿Quién? ¿Cómo? Célula peacemaker, así lo leí yo. Forma parte de los nodos. Tengo entendido que son como unidades células. No te entendí ni mierda. Hay una célula llamada peacemaker, que forma parte del sistema nodal. Es importante. ¿Algún otro comentario? Sí, cuando uno describe, si ellos piden el examen, describa la morfología de una célula de Purkinje del subendocardio, de una célula alargada, en una zona muscular cardíaca modificada, que tiene un núcleo central y en la observación se aprecia un halo blanquecino con sustracción alrededor del núcleo. De hecho, la forma fácil de reconocerlo es que hay blanco alrededor del núcleo. Esa es la descripción estructural morfológica de la célula. Pero el CNC es una zona muscular modificada. ¿Alguna pregunta? Como van a darse cuenta, ahora voy a pasar la lista de clases que cuando buscan, entonces cuando viene es fácil. Y no hablan un poquito, no sé, y no hablan un poquito. Entonces, tengo un argumento a favor para todos han firmado, ¿no? Sí,